y poner operativo el sistema de salud. Una empresa pública no es otra cosa que un mecanismo de adquisición diferente y de menor tiempo por el cual uno puede contratar. Entonces, al inicio pensábamos que era una compra centralizada, pero también se puede servir como una instancia donde uno puede generar necesidades de bienes y servicios, de acuerdo a cómo lo dice, a través de esta empresa y para toda la red de salud. Entonces, el contratar por empresa pública tiene un tiempo de un mes, como hacerlo catálogo electrónico tiene un tiempo de una semana. Se recortan los tiempos y esos tiempos son fundamentales a las grandes necesidades que hay. La contratación con un gobierno extranjero, de gobierno a gobierno, lo ha dicho el presidente. Y uno podría generar y decir eso, y ahí tenemos algunos criterios diferenciales. Primero, que nosotros tenemos una moneda que no la hacemos, sino que es una moneda extranjera adoptada en nuestro sistema financiero. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar escapar dinero hacia otros linderos del mundo. Entonces, allí en medicamentos, nosotros sabemos quiénes son los grandes fabricantes del principio activo, que son China e India. El principio activo es el que sirve para hacer las tabletas, cápsulas, jarabe, inyectables, etcétera. Entonces, hay que estos principios activos tienen calidad, una calidad baja, intermedia y muy buena calidad, excelente calidad. Dependiendo de ese principio activo es que tú tienes la calidad del medicamento en la bioequivalencia, es decir, la dosis adecuada para que haga el efecto por el cual fue elaborado el medicamento. También hay la biodisponibilidad, de que el medicamento ingresa en tu cuerpo y tiene la posibilidad de diseminarse en tu cuerpo sin que genere metabolitos inactivos. Todo eso determina un hecho, que tú puedes comprar a cualquier parte. Nosotros decimos compra a la empresa nacional entre 300 hasta 400 ítems, deja los recursos aquí, genera empleo, mejora la seguridad social y obviamente 150 ítems son por procesos especiales de compra, por ser proveedores únicos, fórmulas únicas, etcétera, catastróficas y judicializadas, y al final estarías solventando tú un problema y el resto comprarlo hacia afuera o alguna proveeduría que tenga tres cosas fundamentales: eficiencia, eficacia y seguridad. Y allí es que viene otro de los peros. Puedes contratar con quien sea, pero si tú no tienes el registro sanitario laboratorial como lo tenía el Instituto Nacional de Higiene, definitivamente estás teniendo una compra ineficiente, ineficaz e insegura. Entonces, esas son las condiciones que la empresa pública debe evaluar. Y en evaluar esta condición, al hacerse una gran empresa, podría tener acortamiento de los tiempos, siempre y cuando exista la visión y la dirección adecuada frente a la empresa. Y lo que nosotros hemos dicho, se genera una empresa pública, pero lo que debería es reformularse la norma de la contratación, igual que las organizaciones de control, tanto la Contraloría General del Estado, el, el, la Superintendencia de Compañía y Poder del Mercado, deben de ejecutar sus acciones a favor de tratar de generar la adquisición y no catalogarlo por precio, sino también por calidad. Entonces, ahí el decreto es amplio y hay como conversar muchísimo y debatir muchísimo, pero hay posibilidades, lo hemos analizado. Ayer teníamos un criterio un poquito menos factible y menos positivo, pero hoy vemos que hay posibilidades siempre y cuando haya la decisión política y obviamente el Estado de hacerlo de forma adecuada. Doctor, buenos días. Y eso es lo que requerimos aquí en el país, realmente de que se haga una compra masiva como ha anunciado el presidente y que la entrega sea inmediata. El presidente habló en su forma de 3, 4 semanas de que ya se haría la compra de gobierno a gobierno y que lógicamente aquí
Lo que se va a obviar es lo que antes se hacía, doctor, y usted que estuvo como director también, ex ministro de Salud y director de uno de los hospitales más grandes del IES, se dio cuenta de cómo se manejaba el tema de la compra de salud, ¿verdad? Eso ya no se va a dar y esto sin duda alguna es un paso importante de acuerdo al criterio que han emitido algunos expertos en salud. Hacer esta compra directa para obviar esos pasos que antes se daban y que son los que se aprovechaban de estas contrataciones de compra de medicina, doctor Francisco Andino. Sí, lo que nosotros al inicio entendíamos que era una compra centralizada. Y cuando tú haces empresa pública, tú puedes venderle a quien sea a través de la empresa pública. Entonces tú tienes en el régimen de contratación cuatro fases. La fase inicial, que es la preparatoria, la fase precontractual, la fase contractual y la de ejecución presupuestaria. Entonces, en las dos primeras fases, la fase preparatoria y la fase precontractual, son las más laboriosas, de mayor conflicto y que verdaderamente cuando se te cae en esta fase, vuelves a foja cero. Y si tú inclusive le sumas que el sistema no ha tenido una sostenibilidad en las direcciones, gerencias, etcétera, entonces lo que viene este gerente ha hecho, el otro viene y lo deshace. Y esto hace que se retarde y vaya en el tiempo una adquisición nula. Entonces, cuando tú reduces los tiempos, más que todo en la fase inicial y precontractual, definitivamente vas a reducir esa condición que una licitación, una subasta inversa, te puede durar entre 3 a 6 meses. Acá en una empresa pública te puede durar un mes. Y obviamente, si haces subasta inversa, lo compras en una semana. Definitivo es que hay mecanismos, pero la norma debe de ser revisada, la norma debe de ser establecida porque tampoco la empresa pública tiene que hacer lo siguiente. ¿Cuál es el punto real? Tiene que hacer una reglamentación interna para generar un círculo de negocio que le permita vender, proveer bienes y servicios hacia la red de salud que puede ser pública y privada. Entonces ya se podemos entender que esta es una fórmula que puede tener éxito sin necesidad de mirar dónde la vas a comprar, ¿ok? Puedes comprar donde sea, pero tiene que ser con eficiencia, eficacia y seguridad. Es todo lo que nosotros decimos que es necesario en el sistema de salud, porque si tú no sabes qué es lo que estás tomando como medicamento, qué es lo que te estás aplicando, administrando como medicamento, qué es lo que te estás poniendo como cosmético, ni con la cuestión de alimentos, definitivamente estás yendo en contra de la salud. Y ahí está el ejemplo de la toxicidad por plomo, es decir, la contaminación por plomo, unas compotas que salían a los Estados Unidos y la FDA es la que da la alerta. Entonces, y como no tienes cómo evaluar, no tienes la seguridad real, porque eliminaste el Instituto Nacional de Higiene y más que todo el registro sanitario laboratorial, tienes que construir elementos de esa naturaleza rápido para poder establecer que lo que vas a adquirir tiene la posibilidad de hacer un bien a todo el sistema de salud y recuperar la salud y la vida de la gente. 8:26 minutos, doctor. Sin embargo, la ciudadanía siente que no se va a cumplir porque en su momento se lo prometió, la medicina no llegó, me parece que era para marzo de este año, pero ¿se logrará? ¿Se logrará con la creación de esta empresa o depende las acciones o las políticas que implementen las autoridades, doctor Francisco Andino? Depende de un primer elemento. El primer elemento es la voluntad política. El segundo, ese es el fundamental, y el segundo es el financiamiento, la factibilidad de hacerlo. Porque tú puedes hacer muchas estrategias, pero si no hay recursos económicos, es imposible de que puedas llevarlo a cabo. Ya existieron dos compras centralizadas, una por la comisión y otra por la señora vicepresidenta. En el enunciado, la señora vicepresidenta logró catalogar 243 ítems de medicamentos, que no es fácil, pero que lo logró. Eso significaría que esos 243 ítems deberían estarse entregando, en teoría, porque la compra es en una semana. Comprar por catálogo electrónico es como comprar en comisaría.
Tú subes al carrito y le vas poniendo la salsa de tomate, la mayonesa, el fideo, etcétera, y pagas al final. Eso es todo lo que se hace en catálogo electrónico. Si todo estuviera catalogado de una manera adecuada y también certera y eficaz y de seguridad, definitivamente no tuviéramos problemas. ¿Lo puede hacer también la empresa pública en ese sentido? Sí, pero la empresa pública tiene una dinámica diferente. Puede generar alianzas estratégicas, por ejemplo. La empresa pública le dice a la Asociación de Laboratorios Farmacéuticas Ecuatorianas, ALFE, y le dice, ¿sabe qué? Generen un consorcio y ese consorcio lo determinan y hacen un match y prácticamente los recursos, la elaboración de medicamentos la tienes ya en forma de adquisición. Entonces no necesitas centralizar. Lo que vas a necesitar es que ya tienes el mecanismo para adquirir y la unidad operativa lo que hace es contratar por ese mecanismo. Como ya hay la negociación, la condición, etcétera, la parte de acá lo único que hace es contratar y pagar. Ese es uno de las dinámicas que te podría demorar. El presidente dice 3 semanas, bueno, nosotros decimos un mes, pero hasta que se ponga en autos, como dicen los abogados, todo este esquema de adquisición definitivamente puede pasar un poquito más de tiempo, pero el mecanismo es viable siempre y cuando se generen las construcciones adecuadas al respecto. 8:29 minutos, doctor. Otro tema que también ha salido nuevamente a debate, aunque con usted ya lo hablamos en su momento, es este tema de la tuberculosis en las cárceles del país. ¿Qué decir al respecto? Ayer se ha hecho un traslado, doctor, tras la muerte de un privado de la libertad en la cárcel del Encuentro. Se ha indicado que 35 PPLs han sido trasladados de esta cárcel a otros reclusorios de la ciudad de Guayaquil. Bueno, en el tema de las cárceles yo actuaría de una manera muy agresiva y eficaz. Primero, una muy buena nutrición, es decir, si no le estás dando nutriciones adecuadas al paciente, ya generas una labilidad y una vulnerabilidad a los principios propios de defensa del cuerpo. Segundo, la revisión de qué es lo que existe en hacinamiento, ventilación, caída de rayos solares. Y tercero, la entrega de medicamentos semanal. A todos los reos ya no habría ni siquiera que hacerle PPD ni un examen especial de quantum, pero darle rifabutina, magizoniacida, 2 tabletas diarias, 2 tabletas semanales por 3 meses, le evitaría primero a que si este paciente tiene una tuberculosis latente, que ya se puso en contacto con el bacilo de Koch, lo otro es que genere enfermedad activa. Y ante esa circunstancia, lo único que tienen que hacer es adquirir, y lo pueden hacer por mecanismos directos, bajo un concepto de emergente, y que definitivamente no tienen que discriminar a nadie. Si le haces PPD o le haces Quantum, eso ya va a ser bastante difícil operativizarlo. Pero yo le daría a toda la población carcelaria profilaxis, porque todos están vulnerables y en riesgo de generar, más que todos los que están cercanos a los pacientes. Los pacientes ya diagnosticados, tratarlos y darle inclusive terapia directamente observada en la boca. Pero lo que nosotros nos hemos encontrado con informe del interior de personal sanitario es que primero que no entra el personal sanitario, segundo es que están vendiendo los medicamentos y tercero, entonces en ese círculo debe de intervenir la fuerza militar que está a cargo de las cárceles o aquellas que del SENAI que verdaderamente tienen que ver con el respecto de eso para entregarle la medicación de forma directamente observada a los pacientes que están positivos y darle una muy buena nutrición, alta en proteínas, baja en carbohidratos y mejoras en micronutrientes. Y obviamente mirar inclusive los estados de ventilación y de aireación y de caída del sol al respecto. Ese es un problema terrible, muy terrible, que le va a tener costes al final del camino, precisamente por violación de derechos humanos si no se interviene de una manera eficaz y rápida.
Pero también hay preocupación de la ciudadanía de que esto se puede extender en el aire, de las personas que viven cerca de los reclusorios. ¿Qué tan real, qué tan crítico podría ser esto, doctor Francisco Andino? ¿Te acuerdas de la eliminación del hospital J. Alfredo Valenzuela el 18 de diciembre del 2018? Ese es el impacto que generó, se diseminó la tuberculosis en la población. La provincia más grave en tuberculosis es la provincia del Guayas. Tiene el 54% de todos los casos. Pero cuando tú le sumas a esto que tienes 53% y creciendo la población de VIH, pero también los diabéticos, aquellos que toman inmunosupresores, los pacientes oncológicos, que son vulnerables, poblaciones desnutridas, malnutridas, son vulnerables a la presencia del bacilo de Koch. El reflejo de las cárceles no exime del reflejo de la comunidad. Tienes una altísima carga bacilar en la comunidad. La comunidad necesita una estrategia parecida, pero con diferentes axiomas definitivamente al respecto. Pero el personal sanitario ya no avanza a las comunidades como lo hacía antes por la inseguridad. Hay poblaciones que están tomadas y que te cobran, pueden ponerte en riesgo tu vida. Entonces ese personal sanitario ya no avanza a los domicilios. Entonces todo es un círculo vicioso, pero lo que te puedo referir es que no hay mejor elemento esterilizador de la tuberculosis que la caída del sol, los rayos del sol. Por eso que ese hospital viejito que nosotros defendimos y que casi me cuesta inclusive una sanción de votarme del Ministerio de Salud Pública por defender ese hospital, tenía elementos de bioseguridad natural, como lo hacían los griegos.